que con bastante expectación, por cierto, Hola. también esta tarde va a Buenas dar tardes. cuenta de lo tratado en ese encuentro entre los equipos Gracias de trabajo por del Partido Socialista y ir a de esta Ciudadanos. rueda de prensa. Lo escuchamos en directo, Congreso de los Diputados. Como todo el mundo sabe, hace ya algunos días estamos en un proceso de negociación entre el Partido Socialista, Obrero Español y Ciudadanos de cara a explorar la posibilidad de llegar a acuerdos políticos ante el próximo pleno de investidura que ya está convocado. Ha habido durante esta última semana unos trabajos sectoriales, digamos por temáticos, en cada una de las áreas de trabajo en que hemos dividido un poco ese posible programa. Y hoy era una reunión de plenario, le hemos llamado así, de los grupos negociadores para hacer un poco de puesta en común y evaluar pues cuáles eran los avances en esta negociación y en qué puntos pues no existían esos avances o había dificultades. La valoración general es que efectivamente ha habido avances, que se están avanzando en algunos temas y llegando a puntos de encuentro, y también, ninguna sorpresa, que hay otros puntos en los que hay más dificultades, hay otros puntos en los que a día de hoy no hay un acuerdo y que por lo tanto se va a tener que seguir trabajando. Tal como dijimos al iniciar la negociación, nos dimos un par de semanas para evaluar si podía haber acuerdo o no y tenerlo más o menos ultimado. Este plazo expirará pues este fin de semana y vamos a seguir trabajando con esa idea, con la idea de este fin de semana o principios de la semana que viene intentar ver si hemos llegado a un acuerdo definitivo o no. Ha habido aproximaciones, como he dicho, en algunos ámbitos, menos en otros, pero a nadie se le escapa que un acuerdo de estas características tiene que ser un acuerdo global, tiene que ser un acuerdo total y, por lo tanto, si en alguno de los puntos que alguna de las partes considere fundamentales no hay acuerdo, pues no habrá acuerdo global y de poco servirán los avances parciales que se hayan podido producir, ¿no? En cuanto a, por entrar un poco en detalle sin querer ser exhaustivo, pero por ver un poco cuáles son los temas en los que se ha avanzado más o los temas en los que aún hay dificultades, podemos decir que hay avances, digamos, significativos, o parece que puede haber puntos de encuentro en ámbitos, sobre todo como es la lucha contra el capitalismo de amiguetes, que le llamamos nosotros, la lucha contra la corrupción, el modelo productivo y algunos aspectos de políticas sociales, ¿no? Y luego está habiendo más dificultades en aspectos muy importantes, también para nosotros por lo menos, como es el apoyo a los autónomos, las políticas destinadas al apoyo a los autónomos, en educación, en mercado laboral, en burbuja política, en temas de impuestos, y tampoco hay acuerdo aún en un texto que nosotros consideramos fundamental que hay que incluir, que es un texto que haga referencia a la igualdad y unión de todos los españoles y a la no partición de la soberanía nacional y el rechazo a los referéndums separatistas, ¿no? Estos últimos son temas en los que aún hay que seguir trabajando, en los que no hay acuerdo y a nadie se le escapa la importancia que para Ciudadanos tiene todos y cada uno de estos temas y que, por lo tanto, el no llegar a acuerdos en alguno de estos temas, pues obviamente significaría que no hay tampoco un acuerdo global. Por detallaros, si queréis, alguno de los acuerdos en estos ámbitos en los que hemos dicho que se puede ir avanzando, algunos de esos puntos en los que estamos más cerca o que hay avances significativos, pues en cuanto a lo que hemos llamado capitalismo de amiguetes, que es un poco por que los partidos saquen sus zarpas de esos órganos constitucionales y órganos reguladores que son importantes para el funcionamiento de la economía, pues hemos acordado, hay un principio de acuerdo sobre un modelo de elección de los miembros de estos órganos
que haría que no se pudiera cuestionar su independencia y que quedara claro la descolonización, digamos, de la política y cómo los partidos políticos sacan sus zarpas de estos organismos. Estoy hablando de órganos como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Comisión Nacional de Mercado de Valores, etcétera, etcétera. Organismos reguladores que creemos que tienen que estar totalmente despolitizados, que tienen que ser neutrales y tienen que estar compuestos pues con gente que acredite su independencia y su profesionalidad. Y por lo tanto ahí estamos acercándonos, llegando a un acuerdo sobre un método de elección de los miembros de estos órganos que elimine cualquier sombra de sospecha sobre su politización. En cuanto a la corrupción, en el ámbito de la lucha contra la corrupción también creemos que estamos cerca de alcanzar acuerdos o que hay aproximaciones muy relevantes en aspectos tan importantes para nosotros, como que haya un pacto político entre los dos partidos en el que invitaremos a sumarse al resto de partidos, en el que se diga que no va a haber ningún imputado en listas ni en cargos públicos, que no se nombrarán a imputados por corrupción política ni en listas electorales ni en cargos públicos, y que en caso de que se produzca una imputación por corrupción política de alguna persona que ya sea cargo público o sea cargo electo, pues se le pedirá por el partido que deje el acta y si no será expulsado. También en este ámbito hay un principio de acuerdo sobre la incorporación a la legislación. Lo que he dicho antes sobre imputados sería un acuerdo político entre partidos y, además de eso, queremos incorporar a la legislación el cese automático de los altos cargos o la suspensión de los cargos electos cuando sean llamados a juicio oral en condición de acusados de cualquier delito. Pacto político, PSOE, Ciudadanos de momento, imputados fuera de los cargos públicos y de las listas electorales, y por otro lado modificación legal para que cuando sea llamado a juicio oral un cargo público, la ley diga automáticamente que queda cesado, y cuando sea llamado a juicio oral un cargo electo, se suspenda su condición de cargo electo hasta que se resuelva el procedimiento. También en este ámbito de la corrupción hemos avanzado en cuanto a la necesidad de limitar los aforamientos de diputados y senadores únicamente a sus funciones políticas y, por tanto, que todos los casos de corrupción queden fuera del aforamiento para diputados y senadores. También, y el último de los acuerdos o de los principios de acuerdo en ese ámbito, hablaría de la prohibición legal de conceder indultos a aquellos condenados por corrupción política, delitos contra los derechos humanos o de violencia contra la mujer. Sería limitar la posibilidad del Gobierno de indultar y que en estos casos de que fueran condenados por los delitos que tuvieran que ver con los temas que he indicado, pues estaría prohibido que se pudiera conceder el indulto. Creemos que este es quizás el ámbito en el que más se ha avanzado y creemos que es importante. Parece que estamos cerca de incorporar cosas que Ciudadanos lleva defendiendo desde hace tiempo: imputados por corrupción política fuera de los cargos públicos, prohibición de indultos y limitación del aforamiento. Creemos que hay que seguir trabajando en otras medidas, pero creemos que hay un avance importante. También hay avances en cuanto al modelo productivo, a la transformación del modelo productivo. En ese sentido, estamos llegando a acercamientos importantes en cuanto a la necesidad de incrementar la inversión en investigación y desarrollo, de eliminar trabas burocráticas para la creación de empresas y también en un tema que es muy nuestro, que es en la creación de una red de transferencia de tecnología que facilite que la tecnología llegue a las empresas y facilite, por lo tanto, mejore su competitividad y permita a nuestras pequeñas y medianas empresas crecer con mayor facilidad. Y luego el otro ámbito en el que también creemos que estamos avanzando o que estamos progresando adecuadamente es en ámbito de políticas sociales. Allí estamos llegando a principios de acuerdo sobre una reforma de la Ley de Segunda
oportunidad que garantice la inembargabilidad de la vivienda habitual, especialmente para aquellas personas que están en riesgo de exclusión, en la necesidad de acordar un plan de rescate para las familias con causa de desahucio, también, lógicamente, para aquellas familias que estén en riesgo de exclusión. Creemos que también podemos llegar a un acuerdo, estamos acercando posiciones en cuanto a la incorporación a la Constitución de la protección de algún derecho como la salud, como derecho fundamental, que a día de hoy no lo es. Eso, lógicamente, estaría enmarcado en un proceso de reforma constitucional, pero queremos poner de manifiesto la voluntad de acuerdo de los dos partidos en este ámbito. Y también de reconocimiento como derechos constitucionales con garantía de suficiencia presupuestaria de los derechos sociales. Es decir, que los derechos sociales, cuando se legisle sobre derechos sociales, tenga que esté reconocida la suficiencia presupuestaria, es decir, la dotación económica de lo que se legisle. Sucintamente y sin ánimo de hacer todo el listado, yo creo que esos son los temas donde más se ha avanzado. También en las políticas sociales hacer mención a que estamos cerca o estamos aproximando posiciones y cerca de un acuerdo en cuanto a la aprobación de un pacto de Estado para la lucha contra la violencia contra las mujeres. También aprobar una ley contra las formas de violencia intrafamiliar y también aprobar una estrategia integral frente a la violencia contra la infancia, haciendo especial referencia al bullying en las escuelas, que creemos que es un tema también fundamental.